Volvemos a la serie que estamos viendo en los Romanos, que llevaba por título, ¿se recuerdan, no? ¿De qué trata la carta a los Romanos? ¿Cuál es el gran tema de la carta a los Romanos? La justificación por la fe. Todo aquel que cree en Cristo, que Cristo murió por tus pecados, que pagó ese precio y sufrió la ira de Dios que tú mereces por tus pecados, si tú crees esa verdad, si tú crees que Cristo es tu Señor y que murió por ti, por fe, eres salvo. Y Él te justifica de lo que no puedes justificar delante de Dios. Todo creyente es justificado por la fe delante de Dios y nosotros le llamamos en una palabra salvo. Pero implica un montón de cosas. Eso es lo que está enseñando Pablo por medio de esta carta. Y escribe a una iglesia. O sea, ¿qué hay en la iglesia? Creyentes. Todos aquellos que han sido justificados por la fe. ¿Y por qué le escribe a los que ya han sido justificados por la fe para enseñar de que la justificación es por la fe? Buena pregunta. Capítulo 1, para saber por qué escribe, vamos al principio de la carta. Y en el capítulo 1, versículos 11 y 12, va a decir: porque deseo veros. Y básicamente uno dice, le está escribiendo para avisarles que va para allá. Para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. No le está solamente avisando que quiere ir para allá, sino que cuál es el propósito por el cual él quiere ir para allá y les está escribiendo esto que ellos ya saben, o se supone que ya saben. ¿Qué cosa es? ¿Compartir qué? Un don espiritual. ¿Qué don espiritual? Eso tenemos que descubrir. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Y cómo podemos ser mutuamente confirmados en la fe? No solo Pablo con los romanos, sino también nosotros. ¿Cuál sería ese don de Dios? Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es el amor. Él quiere compartir el amor de Dios con los hermanos. ¿Y qué manera más grande de compartir ese amor sabiendo que todos somos ahora uno en Cristo porque Él nos ha justificado por la fe? Eso quiero decirles. Eso quiero exhortarles. Eso está diciendo Pablo. La causa por la cual él escribe esta carta es para que aprendamos a practicar cómo es vivir en el amor del Señor, porque ese amor ha sido ya derramado en nosotros, si crees. Y para hacer ver la grandeza de este amor, va a decir lo que dice en la carta. No tenemos que olvidar que nuestra vida es solamente por causa divina. De eso nos olvidamos súper rápido, ¿no? ¿Vives tú? ¿Por qué? Gracias a Dios. Él da la vida a toda criatura, incluyendo pecadores no redimidos, pero Él da la vida en Él, en Cristo, a todo creyente. ¿De dónde somos? De Dios, y por lo tanto vivimos en el amor de Dios porque Dios es amor. Súper simple, ¿no? Decirlo, leerlo. Y la pregunta es, ¿vivirlo? Nosotros vivimos solo por causa divina, por su gracia, por su fe, y por fe, y por su amor. Y es lo que va a explicar, como les dije, en la carta, y vamos a ver los
capítulos desde el 1 en adelante. ¿Qué va a hacer en el capítulo 1, aparte de esta presentación y comunicar su deseo de por qué les está escribiendo esta carta? Que es una carta, no es un libro, para nosotros es un libro, ¿sí? Es una carta. Para decirle lo que todos debemos saber y nunca debemos olvidar. Que si fuera por nosotros, nunca daríamos gloria a Dios, daríamos gloria a cualquier cosa, particularmente a nosotros mismos, y nos alejamos de Dios, capítulos 1 al 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y va a presentar una especie de tribunal en donde todos somos acusados. ¿Y hay alguien que se puede librar de esa acusación? Nadie. Y en el capítulo 3, versículos 24 hasta el final, va a hablar de esta preciosa, grandiosa, sublime y a veces inentendible muestra de amor en Cristo Jesús, que Dios, habiendo tenido paciencia en nosotros, ahora nos redime en Cristo por el amor que Él mostró en ese sacrificio. ¿De qué está hablando? Del amor. ¿Somos acusados? Sí. ¿Cuál es la sentencia? Culpable. Pero, como dice Flavio, los peros son una bendición, ¿no? El Señor en su amor nos quiere dar salvación. Y seguimos avanzando, capítulos 4 y 5, va a hablar de esta fe que nos salva. Y va a dar el ejemplo en Abraham, primero en David, después en Abraham, de nuestra salvación. Y que en Cristo, en el capítulo 5, solo en Cristo tenemos perdón de pecados, porque el pecado está en todos, entró por un hombre, el primer Adán, y puede ser redimido en el postrer Adán, que es Cristo. Y en ese capítulo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¡Qué belleza! Y no solo eso, sino que no siendo nosotros merecedores de su amor, porque somos pecadores, ¿no? Y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. 5:8. Y en el capítulo 6 nos va a decir, pero cuidado. Cuidado a quien obedeces, porque aún tienes esta condición de pecador. Cuidado con servir más al pecado que servir al Señor de amor que te libró de esa esclavitud del pecado. No juegues con el poder del pecado. Al punto que llegues a decir como Pablo en el capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sabemos la respuesta, ¿no? ¿Por qué entonces nos vamos más al Señor en vez de buscarnos a nosotros mismos, que es un eufemismo para decir buscar el pecado? Para decir luego en el capítulo 8 que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Y ustedes me van a decir los salvos. Sí, pero ¿cómo sabemos? Los que andan por el Espíritu, ya no por la carne. Eso dice el primer versículo del capítulo 8, donde va a decir que nosotros debemos entonces, si estamos en Cristo, vivir por el Espíritu Santo, que nos hace herederos, coherederos juntamente con Cristo Jesús de todas las riquezas del Señor, ya. Wow. ¿Y cómo termina ese capítulo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Precioso, ¿no? Nada. Pero si no has creído, estás separado del amor de Cristo. O es una o es la otra. Prefiero estar en Cristo porque eso es mucho más poderoso. Y nada nos separa de su amor. Y Dios no va a dejar a nadie de los que Él quiere salvar fuera de su amor, capítulos 9 al 11, incluyendo a Israel, que hoy día está en un paréntesis. Va a volver a tener un trato con Israel y va a mostrar su amor, su gracia y su gloria con poderosa salvación.
Y tenemos entonces de los capítulos 1 al 11 que está mostrando Dios qué cosa, quién es Él, quién eres tú y qué es lo que Él está haciendo por amor a ti. Si quieres hacer un resumen, bien grueso, ¿no? ¿Por qué? Porque solo en Él, solo en Cristo, puede ser justificado por la fe para vivir ahora del amor de Cristo. ¿Por cuánto tiempo? Nada nos separará del amor de Cristo nunca, eternamente, como es Él. Precioso, ¿no? ¿No te compunge? ¿No te dan ganas de decir gracias, Señor? Yo ahora no veo otra cosa sino vivir para ti por ese amor que tú me das, que yo no merezco. Y sería el resumen de lo que vamos a hablar hoy, que leímos allá en capítulo 12. Y entramos entonces en el capítulo 12, donde Pablo, de aquí hasta el final de las Escrituras, va a hablar de, bueno, ¿cómo practicamos esta vida de amor en el Señor? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué decía el versículo 9? Bueno, primero, no hagas como que amas y no amas, no seas hipócrita. El amor sea sin fingimiento, que tengas un amor sincero. Antes, en el versículo 4, va a introducir los dones, que si tú verdaderamente vives del amor, tienes que servir, porque Dios te dio todo para hacerlo, por amor a Él. Es en toda la carta, particularmente los capítulos hasta el 11, donde se presenta el amor de Dios. Como les dije, Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. 5:8, siendo aún pecadores, el amor de Dios se ve en Cristo muriendo por nosotros sin merecerlo. ¿Cómo se llama ese amor? Amor, con todas sus letras, sacrificial, incondicional, como tiene que ser el amor. Un amor del cual nunca nos separará. Y es el amor de Dios el que nos convoca hoy. ¿Por qué estás tú acá? Cuando saliste de tu casa tú no lo pensaste, conscientemente. Pero Dios te trajo, porque Dios te ama. Es por el amor de Dios que estamos aquí. Y es ese mismo amor el que nos da vida, vida con mayúscula. No vida que respiremos simplemente. Vida para estar con Él juntamente, para siempre, en todas las virtudes del Señor, en todo el amor de Dios, sin que falle un segundo de eso en nosotros. ¿Merecíamos eso? No, pero Él por amor nos los quiere dar. Y no solamente eso, sino que es por el amor del Señor que tú también tienes un propósito de vida. ¿Cuánta gente está buscando su propósito en esta vida? Y andan todos perdidos dando vueltas y lo cambian un día y siguen con otro día y ven cómo se les echa a perder. Bueno, Dios en su amor nos puso un propósito y es un propósito que lo guía a Él y que lo cumple Él. ¿Por qué? Por amor. Y porque Él es fiel. Porque Él ha puesto en el corazón de nosotros lo que dijo en el principio. Vemos allá en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, amarás pues a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Una relación de amor. ¿Quién no quiere tener una relación de amor? Dios da la relación de amor perfecta, completa, eterna. Y a veces insistimos en buscar en otra parte como que si eso no nos satisfaciera. ¿No has aprendido a vivir en el amor de Dios? Y mi respuesta honesta, y yo creo que todos pensamos lo mismo, no todavía. ¿O sí? Yo no todavía. Pero lo estoy anhelando, estoy comprendiéndolo cada vez más, para que ese amor, en la medida en que yo más lo observe, más lo contemple, más lo entienda, provoque en mí vivir por ese amor, entender ese amor para corresponder con ese mismo
amor que Él me dio. Y ese amarás a tu Dios, que tanto me cuesta, ya no va a ser tan difícil, porque ya lo anhelo. Estamos en el proceso, ¿sí? Por eso, como los romanos, necesitamos escuchar esto. Por eso Pablo escribe esta carta, aunque sepamos que somos justificados por la fe. ¿Sí? Entiéndelo, apropiádelo, porque no, tu vida no es otra. Es en Cristo justificados por la fe, por su amor, por su gracia. Y en adelante, como les dije en el capítulo 12, va a seguir enseñando esto ahora como una exhortación, que es una consecuencia del amor de Dios, si queremos verlo así. ¿Cuál sería la consecuencia del amor de Dios con la cual nosotros tenemos que responder a ese amor? Capítulo 12, versículo 1. Así que, consecuencia, ¿sí? Hermanos, iglesia, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué misericordias de Dios? Lee capítulo 1 hasta el capítulo 11. Que somos justificados por la fe. Ese es el tema. Por amor. Por esas misericordias de Dios nos ruega entonces Pablo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la manera de decirle, Señor, yo te amo. No con palabras. ¿Cómo? Presentándonos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, no les dije que el tema hoy día se llamaba el amor en acción. Entonces, nuestra respuesta es, nos vamos a presentar de esa manera como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque esa es nuestra manera de poner el amor que Dios puso en nosotros en acción. Hay que hacer algo, ¿no? No es escribir una carta de amor ni estar pensando en el amor de Dios. Hay que presentar todo de uno, y lo especifica aquí como el cuerpo, ¿no? Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Cuando yo me presento como sacrificio vivo, ¿qué me estoy dejando yo para mí? Nada. Como Cristo hizo en la cruz, por mí. Y si Él hizo eso por mí, cuando yo no quería nada con Él, cuando Él conocía todos mis pecados, entre ellos, Señor, yo te aborrezco, y lo hizo, ¿por qué yo voy a condicionar mi amor poniendo cosas menores? Si Él hizo ese sacrificio, ¿por qué yo voy a medir mi sacrificio? Esto sí, esto no. Mañana puede ser. Como les dije, conocemos el tema, leemos el tema, hablamos el tema, pero nos cuesta vivir en ese tema, que es el amor de Dios. Y estos versículos, el 1 y 2 de capítulo 12, explican, o es un resumen, o condensan la vida cristiana. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Lee Romanos 12, del 1 al 2, ahí está. Ya, pero ¿qué tengo que hacer para esto? Todo. ¿O no? ¿O hay algo que te dejas para ti en esos versículos? No, incluso dice que tienes que transformar tu mente para no vivir de acuerdo a lo que ya estabas viviendo o lo que el mundo te dice que tienes que hacer. Tienes que transformar tu manera de pensar porque tú ya eres otro. Jesús te hizo otro. De manera que si alguno está en Cristo, ¿es la misma criatura anterior? No, es nueva. Las cosas viejas quedaron atrás. Y aquí todas son hechas nuevas, no por ti. Dios lo hace por amor a ti. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, para que disfrutéis, para que veáis, wow, Señor, gracias por todo esto que estoy viviendo.
no que estoy leyendo, que estoy viviendo. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y conocemos esa porción, ¿o no? La voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿sí? ¿Y la hacemos, no? No. ¿Qué nos falta entender? Cómo amar. Y eso es lo que comienza a enseñar Pablo desde el capítulo 12 en adelante. Lleva a la práctica todo esto. ¿Cómo partes? Capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Te gusta escribir cosas? ¿Poner letreros en la casa? Pon eso. Esa es la manera. No hay otra. Esa es la que Dios enseña. Porque es, ¿cómo fue que terminó el 2? Agradable y perfecto delante de los ojos de Dios. Eso es lo que Él está buscando. Ese es tu propósito de vida. No tienes que preocuparte más. El culto, ese es nuestro culto racional, o dicho de otra manera, es la única respuesta razonable que podemos dar en amor a Dios del amor de Dios. No hay otra. Versículo 9 decía que el amor sea sin fingimiento. Y no está hablando del amor así como describiendo, mira, el amor, no, está escribiendo tu amor, el amor tuyo tiene que ser sin fingimiento. No del hermano, el tuyo. Siempre citó Flavio más temprano que de Jeremías, que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿o no? Cada vez que leemos que el amor nuestro tiene que ser de esa manera, absolutamente sincero, y esto va a implicar muchas cosas en el desarrollo de nuestra vida, tendemos a escaparnos, aunque sea por un rato, a hacer el quite. ¿Por qué? Porque a veces vamos a ver que es duro, porque exige un sacrificio, porque a lo mejor de vuelta voy a recibir ¿qué? Que ya no hable más conmigo, o una corona de espinas, o ser clavado en una cruz. ¿Con qué estamos comparando las cosas? ¿Conmigo o con el amor del Señor? O sea, nuestro corazón es así, nos engaña, y a veces decimos, pero es que el problema es que el hermano no me ama. O sea, no es mi problema, el problema es del hermano. Y yo pregunto, el Señor que nos dio esta palabra, ¿en qué parte nos dijo que el amor consiste en que los hermanos nos amen? Dice, ¿no? Yo estaba buscando, pero todavía no encuentro. Lo que sí veo es que dice, ama a tu hermano. Eso sí veo. Y el que no ama a su hermano, aborrece a su hermano. O sea, no te preocupes por el problema del otro, preocúpate por el problema tuyo, que ya lo tienes. Aprende a amar como Dios te ama. Sin amor, no se puede amar. Si no puedes amar, pregúntate cómo está tu amor antes de ir a ver el amor de otro. Es simple, ¿no? Súper simple. Si te cuesta amar, pregúntate si tienes amor. Porque no hay más. Sin amor, tampoco puedes servir. O puedes servir, pero sin amor. Y no es el servicio que Dios quiere. Ese es un servicio que a mitad del año te va a cansar y que ya no vas a querer hacer porque lo tomaste en tus manos. Pero si tú sirves por amor, vas a querer estar sirviendo todo el tiempo en todo aquello que Dios puso en ti para servir, dones. ¿Qué es lo que habla? Versículo 4 al 6, la primera parte del 6, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, cada uno tiene sus dones, ¿cierto? O llamados. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. No es el cuerpo de los hermanos que se juntan aquí, con más el cuerpo de los hermanos que se juntan por allá,
más el cuerpo de los hermanos que vienen de aquí. No. Un cuerpo, una familia que se ama como una familia en Cristo, sin discriminar el uno al otro. Eso es lo que está diciendo. ¿Y por qué está diciendo eso acá? Para servir. Mira, sigue leyendo. De manera, quedamos en la misma función, terminamos 4. 5. Así nosotros, siendo muchos, somos, ¿cuántos cuerpos? Un cuerpo en Cristo. ¿Qué une al cuerpo de Cristo? El amor de Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Difícil entender esa frase, ¿no? ¿Cómo tú vas a ser miembro mío y yo miembro tuyo? Lo que está reflejando es que nos amamos de tal manera que también nosotros somos uno. Porque no podemos ser varios cuerpos en Cristo. La idea es ratificar ese mismo principio, por amor. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, vamos a servir de acuerdo con esos dones. Y ahí sigue el texto. ¿Por qué vamos a servir con esos dones? Por amor. Todo el texto está apuntando a eso. Y esa es la manera de presentarnos como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es la única manera razonable de vivir la vida en Cristo. No hay otra. ¿Sí? ¿Quieres buscar cómo servir a Cristo? Busca cuál es la única manera razonable de servir a Cristo. Romanos 12, 1 al 2. Es la clave de todo el texto que viene hasta el capítulo 16. Es importante, ¿no? Si no, anda la primera carta de Juan, capítulo 4. Mira lo que dice Juan allá. Y esto Juan lo va a decir varios años después. En el versículo 7, primera de Juan 4, 7, dice, amados. ¿Qué significa amados? Que Juan nos ama. ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo de Cristo. Y ahí está, escrito, para la eternidad. Amémonos unos a otros. ¿Va? ¿Por qué dice lo mismo? Porque es la única manera de vivir en Cristo, no hay otra. Porque el amor es de Dios. No es que yo decida amarte como yo quiero amarte. No, estaba hablando de amarnos unos a otros con el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Es un amor que viene del cielo. Y si Dios nos envía ese amor a nosotros para amarnos unos a otros, ¿cómo puedes decir que no puedes amar a un hermano? ¿Puedes o no? Pero lo hacemos, ¿o no? No es que ese hermano es complicado, que ese hermano me hizo no sé qué. No me gusta ese hermano. Y nos apropiamos de la verdad que en realidad es mentira. La verdad de Dios está acá en su palabra. El que no ama, versículo 8, perdón, en el 7 que no, el amor de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, tiene una relación de amor con Dios. ¿Sí? Y lo da por hecho. El que no ama, o el que pone problemas, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Te llega ese palo, ¿no? No lo está dando el pastor, estos no son palos del pastor. ¿De dónde viene? De Dios. Él piensa así. Lo que uno dice en el púlpito tiene que ser lo que Dios dice. Así no me echan la culpa a mí, o si quieren. Pero Dios lo dice. Versículo 11. Este versículo me encanta. Amados, siempre empieza bonito. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pregunta, ¿cómo nos amó Dios? ¿Ves la cruz? Y no solo la cruz, ves el camino de Cristo a la cruz,
ves al Señor cumpliendo desde el principio, profecía por profecía, cumpliendo toda la ley, a pesar de cómo lo atacaron, lo ves sabiendo lo que va a sufrir, lo indecible, a causa nuestra, orando en Getsemaní. Lo ves sufriendo el juicio, improperios, golpes, látigos, para poder amarnos así. Por eso me gusta ese versículo, porque pone todo. Si Dios nos ha amado así, ¿cómo debemos amarnos unos a otros? Yo sé que estás pensando ahora como, tal vez no lo estoy haciendo bien, o no sé cómo hacerlo. Yo también pienso eso. Y tenemos que orar para hacer funcionar en este corazón engañoso y perverso lo que el corazón de Dios perfecto y amoroso ha puesto en nosotros, para que comience a funcionar lo de Él y ya no lo de mí, para que ya no viva yo, porque Cristo vive en mí y lo que vivo en la fe, lo vivo en la fe de la carne, lo vivo en la fe del Hijo que me amó y murió por mí. Eso es lo que yo necesito orar. Entonces no es como, es que Señor no lo he hecho. ¿Qué dice el Señor? Pídeme y yo te daré, ¿o no? ¿Será una buena oración pedirle al Señor que me ayude a amar como Él me ama? ¿Qué crees tú? ¿Oramos así o no? ¿Alguna vez has orado así? Hoy día mismo empieza. Versículo 19. Estamos Juan, ¿cierto? Nosotros le amamos a Él. Señor, yo te amo. ¿Dice eso? ¿A quién amas más tú en tu vida? Al Señor. ¿Sí? Nosotros le amamos a Él. Porque Él nos amó primero. Y conocemos ese versículo. Gracias, Señor. Si alguno dice, yo amo a Dios, yo te amo, Señor. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Y aborrece a su hermano. Sí, pero los hermanos que me pusiste, Señor. ¿Cuánta gente se cambia de iglesia por causa de los hermanos? Está acá en el versículo, está hablando de eso. ¿Cuántos hermanos no hablan con otros? No, con ese yo no hablo. O prefiero hablar con los que yo prefiero hablar. Y empezamos a discriminar entre nosotros. Si alguno dice, Señor, yo te amo, pero aborrece al hermano, es mentiroso. No lo dije yo, lo dice aquí. Es verdad. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Cuidado con lo que decimos o lo que creemos hacer. Partamos por donde Dios dice que tenemos que hacer, que poner este amor en acción. Gracias, Señor, porque nos enseña. A golpes, pero nos enseña. La evidencia de que amamos a Dios, ¿cuál es entonces? Según ese texto. Vayan a 2 Corintios capítulo 5. La evidencia es que yo amo a mis hermanos de la manera en que Dios me ama. Que me cueste, que a veces no me sale, que a veces caigo, puede ser. Pero ese es mi deseo, eso es lo que yo me he propuesto en la vida, porque entiendo que Dios puso ese amor en mí y que el propósito en mi vida es que Él, mediante esta práctica de iglesia entre nosotros, que somos todos pecadores, para amarnos unos a otros, me va a hacer más semejante a Cristo, ¿o no? Ese es el propósito. No es ser perfecto, es ser restaurado, es ser mejorado, si quieres. Estamos en el proceso, en construcción. Por lo tanto, tenemos que amarnos. Esa es la evidencia. En
Segunda de los Corintios capítulo 5, los llevé para allá, ¿no? En el versículo 14 vamos a leer, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, como un tubo de dentrífico, ¿no? De pasta de dientes. Para que salga, ¿qué hay que hacer? Apretarla, ejercer presión para que salga. Eso es lo que está haciendo el amor de Cristo en nosotros. Cuando te sientas presionado, gracias Señor porque estás haciendo salir ese amor. Esa es la idea. Pensando, tiene que ser así, ¿no? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿De qué está hablando? De que así como Cristo murió por nuestro pecado, nosotros también morimos a ese pecado. Ya no tiene poder sobre nosotros. Ojalá. Ya no somos esclavos, pero tenemos que luchar contra el poder del pecado. Morir todos los días al pecado como Cristo murió por nosotros en esa cruz. El amor de Cristo nos constriñe pensando estas cosas, y por todos murió, dice después, para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Y está hablando de los creyentes, está hablando de la iglesia, los que tienen vida en Cristo. ¿Ok? Ya no vivan para sí. Oye, tú antes de estar en Cristo vivías para ti. Ya no. Porque todo lo que tú necesitas, Dios te lo dio. Dios ya lo ha puesto. Y Dios en sus propósitos sabe exactamente lo que necesitas y te lo va a ir dando en la medida que lo necesites. Eso se llama fe. Créele al Señor para vivir por amor. Ya no para ti, sino ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién es? Cristo. ¿Y quién es uno con Cristo? La iglesia. Entonces, si vamos a vivir para Cristo, tenemos que vivir también para la iglesia, para los hermanos, para amarnos unos a otros. Está diciendo exactamente lo mismo. De manera que nosotros de aquí en adelante, y esta es una frase rara, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Cómo? Pues si yo sé quién eres tú, yo te veo según la carne. No está hablando de eso. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Está diciendo que nosotros ahora nos vamos a conocer espiritualmente, que yo voy a saber qué hay en tu corazón. ¿Cómo puedo saber eso? Porque estamos orando unos por otros, porque conversamos unos con otros y planteamos nuestras cosas delante del Señor para apoyarnos unos a otros, para crecer juntos, para saber qué necesito aprender más del Señor y discipularnos unos a otros. De eso está hablando, que mi interés ahora es en Cristo. Ya no puedo entonces discriminar entre un hermano y otro y hacer grupitos. Y es triste porque a veces esos grupitos son para hablar más cosas no del Señor. ¿Somos amigos? Sí, ¿cierto? ¿O no? ¿No somos amigos? ¿Somos amigos, no? ¿Somos amigos o no somos amigos? Somos amigos. ¿Somos amigos diferentes a cómo el mundo ve el somos amigos? Esta es una pregunta capciosa. Muchas veces, como dije, nos vamos a juntar para disfrutar cosas del mundo. Y vamos a caer hasta en murmuración. Porque da el tema. ¿Subiste? Y abrí una puerta. Hoy tengo que contarte algo. Y nos juntamos en estos grupitos donde yo puedo contar ese algo. ¿Y el mundo qué hace? Lo mismo. ¿Qué somos nosotros? Hermanos. Familia. Y eso es mucho más que amigos. Y a veces nosotros cambiamos la relación que puso en nosotros el Señor para transformarla en amigos. ¿Y qué dice el Señor? No, ustedes son uno conmigo, familia, cuerpo de Cristo, iglesia. Es mucho más, porque solo ustedes pueden compartir todos los dones que yo les he dado
todo el propósito que yo les he puesto. El mundo no. Y eso debería hacernos distintos del mundo, ¿no? ¿Podemos ser amigos? Sí, pero eso es esto. No nos quedemos en eso porque estamos achicando la obra de Dios a lo que yo quiero, porque eso me gusta. No, somos hermanos y podemos decirnos las cosas cara a cara, por difíciles que sean. ¿Cómo se llama eso? Bíblicamente, exhortarnos, por ejemplo, de frente. De tal manera que si tenemos problemas, no perdamos ese amor. Ahí estamos en 2 Corintios 5, avancemos hasta el 12 y dice, Pablo estaba sufriendo porque la iglesia estaba en contra de él. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, somos todos pecadores y en vez de ver el amor del Señor, vemos el amor entre nosotros mismos, para nosotros mismos, y terminamos echando hermanos, hablando mal de los hermanos. Es lo que estaba pasando en Corintios. Y en muchas iglesias. Pero ahora le estaba pasando a Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Versículo 15, 2 Corintios 12, 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. ¿Cómo va a gastar lo de él? Con el mayor placer. ¿Cuánto tenía Pablo? A lo mejor no mucho. A lo mejor se iba a deshacer de todo. ¿Cómo? Con el mayor placer. ¿Se estaba poniendo alguna condición? Ni una. Y aún yo mismo me gastaré del todo. ¿Qué te viene a la mente? ¿Una cruz? ¿Cristo diciendo lo mismo? Para que nosotros pensemos igual. Si Pablo lo hace, ¿por qué yo me demoro tanto? Insisto, Pablo lo está haciendo en un ambiente hostil. A nosotros, aún en un ambiente tierno, nos cuesta hacer esto. Aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vosotros. Wow. Por amor de vuestras almas, dice. Aunque amándoos más, yo sea amado menos. Dicho de otra manera, no es eso lo que me importa. A mí lo que me importa es amarte. El amor no espera nada a cambio. El amor es sufrido. El amor todo lo soporta. 1 Corintios capítulo 13 dice eso. Por tanto, cuando amamos así evidenciamos el amor de Cristo, ¿no? Ese es el verdadero amor, porque Cristo es la fuente del amor. Y como les dije, tenemos que orar por eso, porque todavía no estamos ahí. Por tanto, cuidado con intentar obedecer las instrucciones que Pablo nos da en esta carta en nuestras fuerzas. Yo voy a hacer esto. Porque nos vamos a terminar agotados, vamos a terminar frustrados y vamos a terminar enojados. No con nosotros mismos, con los hermanos. Es terrible. El amor es de Dios, es sobrenatural, por lo tanto no pienses que tú puedes amar con tu amor de la manera en que Dios nos ama. No puedes ser como Cristo sin Cristo, ni sin su gracia. Dependemos de la gracia del Señor, porque separado de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. ¿Cuándo dijo eso? Cuando está enseñando sobre que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, las ramas. Por lo tanto, somos alimentados de la vid. Él nos da ese alimento. Nosotros solos no podemos. Tenemos que permanecer en Él, mantenernos en comunión con Él, cada uno mirando por sí mismo en cuanto a esto, en cómo estoy amando, no mirando cómo ama el otro para culpar al otro. Porque eso es indicio de pecado, ¿no? ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? La mujer que me diste, ¿sí? ¿Y qué dijo Eva? No, la serpiente. ¿Y quién asumió el pecado? Ni uno. ¿Y cómo andamos nosotros? No hemos cambiado mucho en unos cuantos miles de años, ¿no?
El amor sincero debe hacer que seamos conocidos por nuestro amor en acción. Amar a Dios porque Él nos amó primero y porque eso nos está haciendo ya un hecho real, amor en acción, amarnos unos a otros. Esa es la manera que se evidencia el amor del Señor. Y cuidado también con creer que el amor es ser como sensible o compasivo, que sí, el amor tiene esos componentes, también tiene el componente del perdón. No hay muestra más linda del amor que perdonar, sino que hacerlo para quedar bien, simplemente. Porque estamos buscando retribuciones de otros, ¿no? Yo quiero que la gente me quiera. No quiero que la gente no me quiera. Y a veces voy a ser sensible, pucha, qué pena que te haya pasado esto, cómo te puedo ayudar. Cuando la situación en la que está ese hermano es una situación de pecado. Y yo estoy cubriendo las heridas del pecado con lo que no debe ser. ¿Qué necesita ese hermano si yo lo amo? Hacerle ver el pecado, exhortarlo, restaurarlo, enseñarle. Y a veces, o alguna situación que es por ignorancia, porque a veces también hay pecados por ignorancia, tengo que enseñarle para que rectifique y no vuelva a caer en ese error, para no decirle nuevamente pecado. Para que se manifieste entonces el fruto espiritual no solo en mí, sino en toda la iglesia, incluso en aquel que cayó. Pero como les dije, cuidado con ponerle pañitos a lo que no debe tener pañitos, sino que debe ser expuesto por amor. El amor debe llevarnos a entonces cuidarnos los unos a los otros, porque eso glorifica al Señor. El amor, por tanto, no es un sentimiento. Eso nos enseña el mundo, ¿no? Entonces tiene que latir rápido tu corazón porque tú amas. Si no late rápido, no es un sentimiento. El amor es una acción, es una decisión de pagar el costo que sea, estar dispuesto a pagar el costo que sea, con tal de que mi hermano tenga un beneficio, sea bendecido para la gloria de Dios. Incluye la gloria de Dios, no queda fuera. Tiene que ser con la gloria de Dios. Eso es amar, es tomar una decisión. ¿Cuánto voy a sufrir yo por eso? Da lo mismo. El Señor me puso ahí para amar, no para ganar, en el sentido mundano de ganar, sino muchas veces para perder, por amor al otro. El amor es una decisión de hacer algo, que es para la gloria de Dios, en beneficio de otros, y que por esa causa sí produce emociones, produce sentimientos. Es el amor el que produce sentimientos, no es sentir para amar, no es al revés. Es por la gracia de Dios, ¿sí? Es por la gracia de Dios, no es por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo que nos ha dado Cristo, que podemos poner el amor en acción. Ya se nos dio su amor, ¿no? El amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Ya fue manifestado su amor en la cruz, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Para llevarnos siempre en su amor todo el tiempo, sin faltar ni un segundo, y hasta el fin de los tiempos, si es que hay algún fin. No hay. Porque nada nos va a separar del amor de Cristo. Romanos 8:35. Por lo tanto, nuestra pregunta hoy debe ser, ¿qué tanta evidencia hay en ti, hay en mí, de ese amor que nos dio Dios, que nos enseña Dios, del que habla Pablo? ¿Qué tanta evidencia de ese amor se muestra en acción, en ti o en mí? Oremos. Señor, ayúdanos entendiendo estas verdades, ponerlas en práctica. No queremos decirlo así simplemente
Señor, ayúdanos a poner en práctica lo que hemos escuchado, sino que realmente de corazón te rogamos, porque no lo hemos hecho, porque nos cuesta hacerlo, porque muchas veces y en ciertas situaciones se nos hace imposible y queremos reconocer eso delante tuyo porque aún estamos en ese pecado. Ayúdanos a abrir nuestro corazón de tal manera que sin importar el dolor, sin importar la pérdida, podamos amar como lo hizo Cristo, que sin importar el dolor y sin importar la pérdida, se dio completamente a nosotros. Ayúdanos a vivir de tu amor, en tu amor, para tu amor, en el nombre de Jesús. Amén.